Reglas ortográficas básicas. Uso de la B. Se escribe con B sílabas bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru. Ejemplo. Brazo, blusa. Antes de consonante se escribe B y no B. Ejemplo. Abdomen, novio. Se escribe B después de M. Ejemplo. Cambio, timbre. Se escriben con B los verbos terminados en vir, menos servir, servir y vivir. Ejemplo. Recibir, escribir. Se escribe con B después de la sílaba al menos Álvaro y alveolo. Ejemplo. Albornoz. Se escriben con B todas las formas de las conjugaciones de los verbos haber, caber, saber, beber y deber. Ejemplo. Debía, bebió, cabría, etc. Se escribe con B las palabras que empiezan por bu, bur, y bus. Ejemplo. Burla, bufanda. Se escriben con B las palabras que empiezan o terminan con bio. Ejemplo. Biología, microbio. Se escriben con B las palabras que empiezan por bibl, sub o cub. Ejemplo. Biblioteca, bibliografía, subterráneo, cubo. Se escriben con B las palabras acabadas en bilidad, bundo, y bunda. Ejemplo. Amabilidad, abunda, moribundo. Se escribe con B las palabras que empiezan por a, y ot. Ejemplo. Habitación, hebilla y obispo. Se escribe con B al final de sílaba o de palabra. Ejemplo absoluto, subterráneo, cub. Se escribe con B las palabras que empiezan por los prefijos por vi, bis, o bis. Ejemplo. Bimotor, bisabuelo, bizcocho. Se escriben con B las formas verbales del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación se escriben con B. Aba, abas, aba, abamos, abáis, aban. Uso de la B. Se escribe B después de las letras de y en. Ejemplo. Adversario, envidia, invento. Se escribe con B los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ibe, ivo. Ejemplo. Reactivo, adictivo. Se escribe con B las formas de los verbos que no tienen B ni B en su infinitivo. Andar, anduve, estar, estuve. Se escribe con B las palabras que empiezan por vice, y villa, excepto bíceps y billar. Ejemplo. Vicepresidente, villano. Se escriben con B las palabras que terminan en ívoro, ívora. Ejemplo. Herbívoro, carnívora. Se escriben con B las palabras que empiezan por eva, eve, evo y evi, menos ebanista y evano. Ejemplo. Evitar, evento. Se escriben con B las palabras que empiezan con naf, noviembre y paf excepto nabo, noble, pabellón y novel. Ejemplo. Novela, pavo. Se escribe con B las palabras que empiezan por dif excepto dibujo. Ejemplo. División, diverso. Uso de la G. Se escribe G al final de sílaba excepto reloj y boj. Ejemplo. Magnífico, Ignacio. Se escribe con G la sílaba gen excepto jengibre, berenjena, ajenjo. Ejemplo. Gentil, general. Se escribe con G las palabras que empiezan por geo. Ejemplo. Geometría, apogeo. Se escribe con G las palabras que terminan en geismo y gésima. Ejemplos. Vigésimo, trigésima. Se escribe con G los verbos cuyos infinitivos terminan en ger, giro, gerar excepto tejer y crujir. Ejemplo. Recoger, exagerar, emerger. Se escribe con G las palabras que terminan en gio, gia, gia excepto lejía, herejía y bujía. Ejemplo. Sufragio, prestigio. Se escribe con G las palabras terminadas en gion, gionario, gioso, ginoso y agismo excepto espejismo y salvajismo. Ejemplo. Legionario, prodigioso. Uso de la J. Se escriben con J las palabras derivadas de sustantivos o adjetivos terminados en ja o jo. Ejemplo. Caja, ojeras, relojería. Se escribe con J las palabras terminadas en aje y en eje excepto protege. Ejemplo. Lenguaje, hereje, embalaje. Se escribe con J las palabras que empiezan por aje y eje, menos agencia. Ejemplo. Ajedrez, ejército. Se escriben con J las palabras que comienzan por adj o por opj. Ejemplo. Objeto, adjetivo. Se escriben con J las formas de los verbos que no tienen ni G ni J en su infinitivo. Ejemplo. Conducir, conduje.
Se escribe con J las formas verbales de los verbos que terminan en jar o gear. Ejemplo. Trabajé, cojea. Se escriben con J las formas conjugadas de los verbos que en infinitivo tienen una J. Ejemplo. Trabajar, trabajo, crujir, crujido. Se escribe con J los sustantivos y adjetivos terminados en gero, gera y gería menos ligero. Ejemplo. Extranjera, consejero. Uso de la LL. Se escriben con LL las palabras acabadas en illo, illa. Ejemplo. Pasillo, rejilla. Se escriben con LL los sustantivos acabados en aye, elle, ello y huyo. Ejemplo. Calle, cuello, murmullo. Se escriben con LL los verbos cuyo infinitivo termina en ellar, illar, huyar, huyir y todas las formas de su conjugación. Ejemplo. Rellenar, relleno, maullar, maullé. Uso de la I. Se escriben con I las formas de los verbos que no tienen ni LL ni en el infinitivo. Ejemplo. Leer, leyendo. Se escriben con I los plurales de las palabras que terminan en I en singular. Ejemplo. Rey, reyes, convoy, convoyes. Se escriben con I las palabras que llevan los prefijos ad, dis, in, o sub, seguidos del sonido Y. Ejemplo. Adyacente, disyuntiva. Se escriben con I las palabras que empiezan por yu, yer, o que contengan la sílaba yek excepto lluvia. Ejemplo. Trayecto, yerno yugular. Se escribe Y en palabras cuyo sonido Y va detrás de una consonante excepto conllevar. Ejemplo. Desyemar, cónyuge. Uso de la H. Se escribe con H las palabras que empiezan por un, ecto, helio hetero, hepta, hexa, iom, excepto umbral y umbilical. Ejemplo. Humano, humor, hectómetro, hexágono. Se escriben con H todas las formas de los verbos hacer y haber. Ejemplo. Hubo, hacía. Se escriben con H las palabras que empiezan por ide, y fue. Ejemplo. Hueco, hielo. Se escriben con H las palabras que empiezan por emi, id, hiper, e hipo, excepto emigrar, eminencia y emitir. Ejemplo. Herbicida, historia. Uso de la M. Se escribe con M antes de B y P. Ejemplo. Impuesto, embudo. Se escribe con M en palabras que contengan la N. Ejemplo. Solemne, imnívoro. Se escribe con M la terminación de algunos extranjerismos como álbum o currículum. Uso de la N. Se escribe N antes de B. Ejemplo. Invierno, envidioso, anverso. Se escribe con N las palabras que empiezan por trans, cons, circun, o ins. Ejemplo. Transporte, constancia, instrumental. Uso de la X. Se escriben con X las palabras que empiezan por la sílaba X seguida del grupo PR o PL excepto, esplendor y espliego. Ejemplo. Exprimir, expresión, explicación, explotar. Se escriben con X las palabras que empiezan por xeno, cero, xilo. Ejemplos. Xenofobia, xilófono. Se escriben con X las palabras que empiezan por el prefijo extra. Ejemplo. Extramuros, extraterrestre. Uso de las mayúsculas. Se escribe con mayúscula al empezar una oración y después de punto. Se escriben con mayúsculas los nombres propios de personas, animales, ríos, ciudades, etc. Se escriben con mayúscula las fórmulas de dignidad y organismos. Se escribe con mayúscula después de los dos puntos que siguen al saludo en una carta. Signos de puntuación. El punto se usa para terminar una idea u oración y se caracteriza por ser una pausa larga. La coma es una pausa más corta que el punto y sirve para diferenciar elementos de una enumeración, para dar explicaciones o aclaraciones o para separar en una oración el nombre de la persona a la que nos dirigimos. También utilizamos la coma para separar oraciones en un párrafo. El punto y coma es una pausa un poco más larga que la coma y se utiliza para separar elementos de una enumeración cuando alguno de ellos ya lleva coma o delante de palabras pero, aunque, sin embargo, etc., cuando éstas introducen oraciones largas. Utilizamos los dos puntos para comenzar una enumeración, dar órdenes o mandados o introducir citas literales. Los puntos suspensivos se utilizan en enumeraciones incompletas. Las comillas las utilizamos para escribir citas literales o palabras literales que están escritas de manera particular. El paréntesis lo utilizamos para hacer aclaraciones.
Los signos de interrogación o exclamación se utilizan en preguntas o para expresar sentimientos. Reglas de acentuación. La sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte dentro de una palabra. Ejemplo. Recoger. Una palabra es aguda cuando su sílaba tónica es la última en una palabra. Ejemplo. Avión. Una palabra es llana cuando su sílaba tónica es la penúltima en una palabra. Ejemplo. Pala. Una palabra es esdrújula cuando su sílaba tónica es la antepenúltima en una palabra. Ejemplo. Tubérculo. Una palabra es sobreesdrújula cuando su sílaba tónica va antes de la antepenúltima en una palabra. Ejemplo. Préstamelo. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en n, s, o vocal. Ejemplo. Avión reloj. Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Ejemplo. Lápiz caña. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde siempre. Ejemplo. Cónclave, píntaselo. Las mayúsculas deben llevar tilde si cumplen las reglas de acentuación anteriores.